Hola, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días. Soy el doctor César Alexander Corleto Santana y este día de parte de la Asociación de Diabetes y Corazón pues vamos a hablar del primer tema de este mes, que es el síndrome metabólico, mito o realidad. De, agradecer de antemano a las personas que nos estén viendo en este momento y en realidad preguntarles si habían escuchado antes este diagnóstico de síndrome metabólico. Si algún médico les habrán dicho de que tenían síndrome metabólico o de que tienen, y pues vamos a hablar en realidad si esto existe o no, y pues si es importante diagnosticarlo y buscarlo. Bien, cuando hablamos de síndrome metabólico, ¿a qué nos referimos? Pues el síndrome metabólico es uno de los principales, se ha catalogado como uno de los principales factores de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular, llámese infarto, enfermedad cerebrovascular o derrame cerebral, como muchos lo conocen, enfermedad arterial periférica, etcétera. Y pues tiene un conjunto de factores que pueden ser categorizados en 5 grupos, que es la dislipidemia heterogénica, es decir, problemas de colesterol y triglicéridos, por decirlo así, problemas de la presión arterial, sobre todo si está alta, disglicemia o problemas de glucosa, y estado protrombótico y proinflamatorio, que quiere decir que se produce una inflamación crónica en nuestro cuerpo. Entonces, la suma de todos estos factores pues incrementa de 2 a 5 veces nuestro riesgo de desarrollar diabetes y el riesgo de enfermedad cardiovascular se duplica, además de todas las otras comorbilidades que las acompañan, obesidad, hipertensión, dislipidemia, etcétera. Entonces, ¿a qué se debe esto? Pues anteriormente se decía de que el eje principal de todo esto era la resistencia a la insulina, es decir, que nuestro cuerpo, por decirlo así, no asimila bien la insulina que nuestro páncreas produce, y esto pues llevaba con el tiempo a desarrollar hipertensión, problemas de colesterol, triglicéridos, eh, que desencadenaba al final en hipertensión arterial, dislipidemias y diabetes. Y esto iba aunado o amarrado, por decirlo así, mucho a lo que era el sobrepeso y la obesidad, ya que esto se consideraba y se considera un factor muy importante para la resistencia a la insulina, pero también se veía de que personas con sobrepeso y obesidad no tenían resistencia a la insulina, pero tenían estos factores que podríamos llamar como síndrome metabólico. Y bien, ¿cómo se diagnostica el síndrome metabólico? Pues aquí ha habido muchos problemas anteriormente porque muchas organizaciones y asociaciones a nivel mundial manejaban diferentes criterios. Eran similares entre sí, pero tenían ciertas diferencias. Sin embargo, en el 2009, viendo las diferencias que existían entre los estudios que hacían, comparando unos criterios versus otros, decidieron, digamos, armonizar esto y llegar a un consenso. Y se establecieron 5 criterios. El primero, el de obesidad abdominal, más allá sobre si hay o no sobrepeso u obesidad. Y esto lo definieron para nuestra población, que es latinoamericana, en hombres, una circunferencia abdominal mayor a 94 centímetros de cintura y en la mujer arriba de 88. Si nuestra cintura medía más de esto, si nuestra circunferencia abdominal medía más de esto, pues hablábamos de obesidad abdominal. Y le dan más importancia a esto que en sí, si existe o no sobrepeso u obesidad, ya que el IMC también no necesariamente nos va a traducir qué tanto riesgo cardiovascular existe, y en cambio la obesidad abdominal sí se ha relacionado mucho más en relación al aumento de estos factores. Si existen problemas de triglicéridos, ese es otro criterio para hacer diagnóstico. Si existe problemas de colesterol HDL, que el colesterol bueno. Si existen problemas de presión arterial alta y problemas de glucosa alta.
Entonces, con 3 o más de estos factores, pues se hace diagnóstico de síndrome metabólico. Ahora, esto ha entrado si se le puede llamar síndrome metabólico o no, si existe o no, ya que mucha literatura difiere en esto y igual muchas opiniones de expertos que en realidad no se le puede llamar como tal síndrome metabólico porque en forma global los criterios que se ocupan no nos traduce tampoco el riesgo cardiovascular de una persona, más que si separamos los criterios individualmente y los evaluamos así. Eso nos traduce a veces, es suficiente a veces para pronosticar el riesgo cardiovascular de esa persona en vez de hacer un diagnóstico con todos los criterios. Entonces, ¿por qué es importante y qué impacto tiene en salud? Bien, esto es importante porque como ya veíamos con estos criterios, y tal vez aquí me quisiera dirigir más a aquellas personas que no padecen ni diabetes ni de hipertensión, pero que sí que cumplen estos criterios. ¿A qué me refiero? Tal vez más de alguna persona que nos está escuchando en consulta con su médico le dijo, mire, usted tiene problemas de azúcar, no es diabética, pero está prediabética. Mire, usted tiene problemas de hipertensión. No tiene hipertensión como tal, pero sí está arriba de lo normal. Mire, hay que hacer dieta y ejercicio porque está un poco pasadita de peso. Hay que hacer dieta y ejercicio porque tiene problemas de colesterol y triglicéridos. Entonces, a esas personas que no tienen aún diagnóstico de diabetes o hipertensión es donde más importante se vuelve todo esto, porque es la antesala para desarrollar todas estas enfermedades. Y como bien veíamos, esto se traduce en una cascada de eventos que el desenlace final son la diabetes, la hipertensión y la dislipidemia, más todas las complicaciones que esto trae por ser enfermedades crónicas. Entonces, ya sea que se evalúen estos factores individualmente o en conjunto, como llámese síndrome metabólico, nos van a traducir un mayor riesgo cardiovascular a que nosotros podamos padecer infarto, enfermedad cerebrovascular, enfermedad arterial periférica, diabetes, etc. Entonces, la razón, digamos, principal de establecer el riesgo de las personas reside en la posibilidad de evitar o disminuir esta morbimortalidad, es decir, que estos eventos lleguen a pasar con el desarrollo de eventos cardiovasculares. Entonces aquí es donde más importante se vuelve y más impacto puede tener en la salud sobre la prevención de todo esto en las personas que aún no tienen diagnóstico de diabetes o hipertensión y que tampoco están siendo tratadas por esto, porque en ellos todavía podemos prevenir muchas de las complicaciones de las que posteriormente ya con diabetes e hipertensión y dislipidemias difícilmente se logran prevenir. Entonces, en este grupo de personas es a las que más me quisiera yo referir y que me escucharan, porque en ustedes es donde podemos hacer mayor prevención de todas estas enfermedades. Y es un problema que cada vez se vuelve mayor y creciente en salud, tanto porque se vuelve un desafío para el médico como para la salud pública en general, porque la cantidad de personas que tenemos con estos problemas sin que estén diagnosticadas o evaluadas propiamente es grandísimo. Generalmente, cuando se llegan a evaluar por esto, ya lastimosamente tenemos el diagnóstico de diabetes, tenemos el diagnóstico de hipertensión arterial y a veces los cambios en el estilo de vida, llámese dieta y ejercicio, pues ya no van a ser en muchas ocasiones suficientes. Y también el impacto que estamos teniendo con el sobrepeso y la obesidad, que a veces es la punta del iceberg de todo esto, y que a partir de ahí se desencadena todo este número de eventos,
con desenlace a veces fatales, insuficiencia renal, amputaciones por pie diabético, etc. Entonces, por eso se vuelve muy, muy importante y por eso tiene un gran impacto en salud, incluso en los niños y adolescentes, ya que últimamente pues se está viendo una gran carga de sobrepeso y obesidad y de diagnóstico de síndrome metabólico en ellos. Entonces, ¿qué factores de riesgo podemos tener para esto? O ser de la población adulta, antes se consideraba así, pero pues hoy vemos de que no, muchos niños y adolescentes, como les digo, están sufriendo de sobrepeso y obesidad y a veces ese es el inicio de una gran cascada de eventos que a veces ya no se pueden detener cuando es muy tarde. Entonces, no solo ser adulto nos pone en factor de riesgo para tener todos estos problemas, y a la par de esto, el sedentarismo, que quizás es uno de los problemas también más grandes que tenemos actualmente con toda la tecnología y forma en que va cambiando y evolucionando cada vez más los trabajos y la facilidad pues de herramientas. Aumento de IMC y circunferencia abdominal, como les decía, nuestros patrones alimenticios también. Hemos venido desde una década, desde que era la era industrial hasta la actualidad, nuestros patrones alimenticios ya no son los mismos, así como tampoco los mismos tipos de trabajo. Por ponerles un ejemplo, antes nuestros bisabuelos tal vez comían tal vez incluso el doble de nosotros y eran personas delgadas, pero también porque el tipo de trabajo que desempeñaban los obligaba y los hacía a comer en esas cantidades y tal vez porque durante el día ya no consumían ningún otro tipo de alimento. Esos patrones alimenticios se vinieron quedando a la actualidad en donde pues nosotros no desempeñamos una gran actividad física, algunas personas, y estamos bombardeados también de una gran cantidad de alimento procesado a bajo costo, que pues quieras o no, nos acarrea un montón de problemas en lo que es salud y que a veces es difícil luchar contra eso si no estamos tratando de hacer un impacto en salud dentro de lo que es esto en la conciencia y educación para la prevención. Antecedentes familiares también importantes. Si en la familia ha habido personas con diabetes, con hipertensión arterial, obesidad en la familia, vemos, por ejemplo, muchas veces padre y madre que tienen problemas de peso, los hijos siguen a veces el mismo patrón que los papás y por ende al final siempre siguen desarrollando el mismo tipo de enfermedades dentro del núcleo familiar. Entonces también hay necesidad de cortar todos esos problemas. Y a veces la educación y prevención son la base pilar para esto. Podemos hablar de muchos otros factores de riesgo, por ejemplo, si durante el embarazo tuvieron problemas de azúcar o de peso, por ejemplo, o de presión arterial. Si más de alguno de los hijos cuando nació les dijeron de que pesó más de lo normal también. Es muchos factores que nos pueden aumentar esto y provocar el síndrome metabólico, incluso tabaquismo y alcoholismo, lo podemos mencionar. Solo que tal vez los 5 que les decía son quizás los más importantes, por decirlo así. Ahora, se debe de tratar esto y si se trata, ¿cómo se debe de tratar? O sea, si hay que dar tratamiento o no y cómo debemos enfocar, pues, ese tratamiento. Primero que nada, antes de llegar a esa parte, tendríamos que tener un abordaje de detección de estos tipos de problemas. Ya no me voy a referir al síndrome metabólico, sino que tendríamos que tener un abordaje de detección oportuna en problemas de colesterol, triglicéridos, glucosa,
presión arterial alta, obesidad abdominal, sobrepeso, obesidad, etcétera, antes de empezar a pensar cómo lo debemos de tratar. A veces aquí se vuelve importante también el que las personas a partir de cierta edad tengan un chequeo general de salud. Hay mucha controversia igualmente entre esto, si es necesario o no es necesario un chequeo, pero lo que sí les puedo recomendar es esto. Si en su familia, sobre todo mamás, papás, abuelos o hermanos, existe sobrepeso, obesidad, problemas de colesterol y triglicéridos, problemas de glucosa o de azúcar, problemas de presión arterial alta. Háganse un chequeo general por lo menos una vez al año para detectar estos problemas. Detectándolos a tiempo, se pueden corregir más fácilmente. Y si se detecta por ejemplo, diabetes mellitus o una hipertensión arterial en sus inicios, vamos a hablar específicamente de la diabetes, y se controla más fácilmente desde el inicio, pues es más fácil de que ese control de glucosa o de azúcar que se logre en las primeras etapas de la diabetes se mantenga por más tiempo y por ende el riesgo de complicaciones de diabetes como insuficiencia renal, problemas de ojos como retinopatía diabética, enfermedad cardiovascular, también se retrase y se prevenga. Entonces, una vez detectados estos problemas, ¿cómo lo debemos de tratar? ¿Hay pastillas que se necesiten dejar o no hay pastillas? Pues aquí igual vamos a tener ciertos criterios diferentes, y si hay algún otro colega dentro de lo que es el ramo de la salud, pues me está escuchando, no me va a dejar mentir que diferentes guías, pues así como le dicen guías, nos dan diferentes pues opciones o criterios. Entonces, pero en lo que sí todas concuerdan son en dos situaciones. Una, cambios del estilo de vida. Eso se traduciría en menos sedentarismo, dejar el tabaquismo, el alcoholismo, etcétera. Y lo otro, pues, que lo podríamos abarcar en cambios del estilo de vida, pero lo quisiera enfocar yo más que todo solo en dieta y ejercicio. Y eso no es solo base para esto, sino que también para muchas otras enfermedades como diabetes e hipertensión arterial. Ahora, si hay pastillas o no para esto, sí las hay, solo que no se le dan a todas las personas. Si, por ejemplo, un hombre de 35 años viene a consultar, tiene obesidad, problemas de colesterol, la presión está un poco alta, hay problemas de disglicemia o de glucosa en sangre, pues dependiendo de los factores de riesgo que esa persona de 35 años tiene, sabiendo que es hombre y si no fuma ni bebe, pues se pueden tratar de 3 a 6 meses solo en modificar o cambiar el estilo de vida, hacer dieta, ejercicio, llevar un control, etcétera, bajar de peso, que sería bastante importante. Y si aún así persiste, iniciar con medicamentos. Ahora, esto se vuelve también controversial porque, por ejemplo, con problemas de colesterol y triglicéridos, pueden estar los triglicéridos en 200, 250 y no necesariamente voy a agregar un medicamento para tratar los triglicéridos a una edad joven. Sí, hay ciertos criterios que se tienen que valorar y evaluar en la persona. Así que si usted tiene, quien está escuchando o viéndonos, tiene problemas de triglicéridos o de colesterol, aunque su mejor amigo o amiga le hayan dejado X medicamento, no necesariamente quiere decir de que usted lo deba de tener, porque los triglicéridos y el colesterol están altos, ¿sí? Lo principal y más importante es primero consultar y que su guía sea el médico que lo vaya a evaluar. Entonces, ¿cómo vamos a tratar? Dieta y ejercicio. Aquí esos dos pilares van a ser, como les digo, los más importantes para el tratamiento de esto. Muchos estudios han demostrado de que cuando se trabaja mucho la educación en salud y se establecen programas de dieta y ejercicio acordes a cada persona, esto tiene un impacto en salud a largo plazo mucho mayor que si empezáramos a añadir medicamentos para tratar
cada una de las diferentes problemas de salud. ¿Sí? Entonces, esto hay que ponerle mucho ojo, mucha atención. Y pues también no me voy a ir deteniendo mucho porque a lo largo de este mes vamos a seguir pues ampliando lo que son el tema alrededor de lo que es el síndrome metabólico, enfocándonos principalmente en lo que son problemas de colesterol, triglicéridos, problemas de sobrepeso y obesidad, etcétera. Entonces esto va a ser nada más como algo un poco más general y superficial, y a lo largo del mes pues en los podcasts, que los invito a que nos escuchen los fines de semana, pues vamos a ir ampliando cómo es que todo esto llega a derivar en diabetes y en hipertensión arterial, que es por el cual muy importante conocer de todo esto y saber de que cuando el médico le habla y le dice usted está prediabético, por decirle el término, o usted tiene una glucosa alterada en ayunas, o usted tiene una prehipertensión, por decirlo así, no lo tomemos a la ligera. ¿Sí? Esos solo son avisos que nos está dando nuestro cuerpo de que algo está pasando y que hay que empezar a actuar. Entonces, ¿se puede esto prevenir? El síndrome metabólico o todos estos problemas, si los vemos de forma individual, claro que sí se pueden prevenir, son 100% prevenibles, y es por eso que me quería dirigir hoy principalmente a las personas que no padecen diabetes o hipertensión. No es porque no sea importante para ellas, también lo es, pero se vuelve más importante para aquellas personas, como les decía, que no tienen un diagnóstico de diabetes e hipertensión, porque en ellas es cuando todavía se puede prevenir o retrasar este tipo de enfermedades. Entonces, eso es lo que a grosso modo les traía este día en esta charla, en esta corta charla. Si se fijan, no fue muy larga. Más que todo eso, hacer conciencia de que debemos de hacernos un chequeo general, anual, sobre todo si estamos ya arriba de los 40, 45 años y en nuestra familia hay antecedentes de diabetes, de hipertensión, de dislipidemias, como les decía, o sobre todo también si en nuestra familia, nuestro papá o mamá han fallecido a una edad temprana por enfermedad cardiovascular. Entonces también eso se vuelve muy importante, los antecedentes familiares, y por todos los factores de riesgo que esto nos puede atraer para todas estas complicaciones de las que hablábamos. Entonces, nada más recordatorio, pongámosle atención a lo que nuestro médico nos dice, pongámosle atención a esa prediabetes, a esa prehipertensión. Estos términos a veces se ocupan, a veces no, hay mucha discrepancia en opiniones respecto a si es correcto el término de prediabetes, si es el término o no, pero para que me entiendan, pongámosle atención a estos términos. ¿Sí? No hemos llegado a desarrollar la enfermedad en sí, pero como les digo yo a veces a algunos de mis pacientes, están a un paso de de padecer diabetes, están a un paso de padecer de hipertensión arterial. Entonces, en ese momento es cuando todavía podemos retroceder y evitar o prevenir, por decirlo así, retrasar el aparecimiento de una diabetes. No les sabría decir si la van a llegar a desarrollar o no, pero es más probable que la prevengamos y retrasemos y que no al siguiente mes o en las siguientes semanas o el próximo año nos den la mala noticia: mire, usted padece de diabetes. ¿Sí? Cuando teníamos 1 o 2 años de que nuestro médico nos decía: baje de peso, haga ejercicio, coma más saludable, porque tiene prediabetes. Entonces se vuelve una gran diferencia, tiene un gran impacto en nuestra salud y un gran impacto en la economía misma. Sí, es diferente independientemente de que vayamos al hospital, al seguro social o a clínicas privadas, el impacto que esto nos genera en nuestra economía también. Entonces, no en nuestra en general, sino que en la suya propia. Muchas personas tal vez me entenderán a lo que me refiero, muchas tal vez otras
lo escucharán con cierto escepticismo, por decirlo así, o no me creerán mucho, pero créanme, platiquen con alguien que padezca de diabetes, con alguien que padezca de hipertensión, platiquen con la persona que perdió su pie o su pierna por complicaciones de la diabetes. Cómo esto les afectó su vida familiar, cómo les afectó anímicamente, cómo les afectó económicamente también, todo esto y el padecer de estas enfermedades. Y así también esto nos ayuda a tomar pues más conciencia sobre el cuidado de nuestra salud. Pues bien, eso era todo. Muchas gracias por su atención. Espero estas charlas pues sean útiles para todos ustedes que nos ven. Pues cualquier duda o comentario la pueden hacer saber, nos la pueden hacer conocer y pues recordarles también que en la asociación pueden acercarse y adquirir su carnet y ciertos beneficios en consulta odontológica, consulta en diabetes y consulta general, ciertos precios preferenciales también en laboratorio clínico y en óptica. Entonces, pueden acercarse y adquirirla, solo tiene un costo de $3. Quiera si no, el costo es más que simbólico y esto en aras de pues apoyar y ayudar un poco más en lo que es salud y prevención. Entonces, muchas gracias. Esto ha sido todo por este día. Como Asociación de Diabetes y Corazón y de mi parte, doctor César Alexander Corleto, pues me despido y les agradezco mucho su atención prestada. Nos vemos el próximo sábado con el siguiente podcast.